Muy bien, hermanos. Quiero compartir con ustedes dos pasajes de diferentes libros. Vamos a leer el primero en el segundo libro de las Crónicas, Crónicas de los Reyes de Israel. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, ahí vamos a leer 3 versículos, del versículo 35 al 37. Y después iremos al libro del profeta Jonás, al capítulo 1, y ahorita les digo qué versículos leemos. Segundo libro de Crónicas, primero, por favor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 35 al 37. Segundo de Crónicas 20, 35 al 37. Dice así, hermanos, la palabra del Señor. Dice: pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis. Y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodava, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Jonás capítulo 1, hermanos, por favor. Aunque esta parte de Jonás la veremos, hermano, dentro de 2 semanas, aún así vamos a leerlas porque hay algo en común aquí. Jonás capítulo 1, verso 1 al 3. Estos 3 versículos nada más. Jonás 1, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. El mensaje de estas semanas, hermano, que van a ser 2, si Dios lo permite, esta y dentro de 15 días, porque la semana entrante tenemos nuestro culto de aniversario de la iglesia. Entonces no voy a predicar yo la semana entrante, ya lo sabemos. Pero este mensaje o estos mensajes, hermano, llevan por nombre: no vayas a Tarsis. No vayas a Tarsis. Y es que vemos en estos 2 textos, hermanos, 2 historias diferentes, de diferentes épocas, de diferentes personajes, pero con el mismo destino. El destino de ambos personajes era de ir a Tarsis. Ahora, la otra cosa común entre ellos era que en ambos casos o en ambas historias, Dios estaba en desacuerdo de que fueran ahí, por lo cual no se los permitió. Mire, este primer caso que examinaremos hoy, este domingo, nos habla del reinado de Josafat, rey de Judá, o también llamado Reino del Sur, y que comprendía a la tribu de Judá y de Benjamín. El reinado de este rey, valga la redundancia, comenzó alrededor del año 873 antes de Cristo. Josafat sucedió a su padre, es decir, fue rey después de su padre, llamado Asa,
quien también, por cierto, había sido un rey piadoso. Y reinó Josafat sobre Judá por 25 años, hermanos. Y llama la atención que uno de los primeros actos registrados de Josafat al llegar al trono, entre otros, fue fortalecer el reino militarmente, pero sobre todo espiritualmente. Dice la Escritura, si usted lee todo el capítulo, que él, hermano, cuando llega a ser rey, Josafat derriba, hermano, los altares de acera, y aún así, dice, no pudo lograr quitar toda la idolatría de que había contaminado a Judá, pero hizo mucho, porque era un hombre con un corazón temeroso de Dios. Espiritualmente pues hizo mucho. Dice el segundo libro de Crónicas, ahí mismo en el capítulo 20, unos versos antes de los que ya leímos, versos 31 y 32, dice: así reinó Josafat sobre Judá. Dice, de 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años, dice, en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silgi. Y el 32 dice: y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él. ¿Cuál era el camino de su padre? Hacerlo recto ante los ojos de Jehová. Era un rey, hermanos, que se destaca o se destacó por hacer lo que a Dios le agradaba, o hacer correctamente ante los ojos de Dios. Ahora, el segundo caso, hermanos, que le digo, hoy no hablaremos de él, sin embargo quiero introducirme ya con esto. El segundo caso no trata de un rey, sino de un profeta que desarrolló su oficio o su ministerio en el reino del norte o en el reino de Israel. Usted sabe, hermano, que después de Salomón, lo que era Israel, las 12 tribus se dividieron y 2 tribus y media aproximadamente se quedaron en el reino del sur, donde está Jerusalén, donde estaba precisamente reinando Josafat. Y las otras tribus, hermano, 9 tribus y media, se separaron y conformaron el reino de Israel. Uno se llamaba el reino de Judá y el otro el reino de Israel. Bueno, el segundo caso, que es el caso de Jonás, trata precisamente de este profeta Jonás, que ahí trabajó en el reino del norte. Y mire, se sabe muy poco realmente del desempeño de su oficio, es decir, del oficio del profeta Jonás, con la excepción de estos 4 capítulos. El libro de Jonás, por eso se le llaman profetas menores, no porque hayan sido muy jóvenes, sino porque escribieron mucho menos que Isaías, que Jeremías, que Ezequiel, profetas que escribieron muy extensamente. Entonces, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Malaquías, todos estos profetas son llamados profetas menores porque escribieron mucho menos que los profetas mayores. Y tan es así que Jonás, su profecía es solamente de 4 capítulos. Si usted ve el libro del profeta Jonás, consta de 4 capítulos, si no me equivoco. Y con la excepción de lo que sabemos de Jonás, de estos 4 capítulos, también hay una referencia más en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 14, versículo 25, que nos habla de este profeta. Dice él, hablando del rey Jeroboam, rey del reino de Israel, dice: él, Jeroboam, restauró los límites, dice, de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar del Arabá. Dice, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, dice. Y si se fija, dice lo mismo que dice el libro de Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gat-Efer, dice. Entonces, estas 2 únicas porciones, hermanos, nos indican que el oficio profético de Jonás, el ministerio profético de Jonás, se realizó durante el reinado de este rey de Israel llamado Jeroboam. Pero además de esto, además de estas porciones,
nada sabemos del profeta, con la excepción de que Jesús lo menciona en el evento de haber estado en el vientre de un pez. Pero en sí de la vida del profeta no se conoce mucho. Podemos decir entonces que en relación a estos dos personajes existe una brecha o una diferencia, hermanos, de 100 años aproximadamente entre el rey Josafat y el profeta Jonás. Y sin embargo, quisiera que enfocáramos nuestra atención en que ambos personajes tenían la intención, como ya dije, de ir a un lugar llamado Tarsis. Y para que usted más o menos entienda, porque yo cuando hago un mensaje procuro entender lo más que pueda de lo que voy a hablar, estudiando un poco acerca de este lugar, fíjese que no se tiene la ubicación exacta de dónde estaba la ciudad de Tarsis. Y luego la mayor parte de los estudiosos afirman que es la ciudad de Tartessus, allá en la península ibérica, es decir, en España. Y dicen que ahí precisamente existía una gran industria minera de fundición y una industria que hacía barcos. Para que usted más o menos vaya entendiendo, porque la historia que vamos a ver hoy es la de Josafat. Pero mire, esta tarde ya no vamos a hablar de la ciudad de Tarsis literalmente, sino de lo que significa y representa ir a Tarsis espiritualmente para nuestra vida. Y de ahí sacaremos, si Dios nos permite, algunas enseñanzas prácticas que podemos aprender. Primero, con estas pequeñas referencias que leímos en nuestros textos, hermanos, podemos darnos cuenta de inmediato. ¿De qué cosa? Nos damos cuenta de inmediato que los caprichos humanos y tratar de hacer lo que nos place, pero que no es la voluntad de Dios, significa precisamente eso: alejarnos de su buena voluntad, desoír su voz. Y para darnos una mejor idea todavía, fíjese, tenemos que saber lo que significa, lo que el nombre de Tarsis significa, porque es muy importante para la enseñanza en nuestra vida hoy. Tarsis significa fundir. Tarsis significa quebrar en pedazos. Y entre otras cosas, Tarsis significa barco o gema preciosa, entre otras definiciones. Pero me interesa mucho que enfoquemos nuestra mirada y nuestra atención en estos primeros significados de la ciudad de Tarsis. Fundir, derretir, quemar, destruir, quebrar en pedazos. Y por lo cual, y tomando en cuenta los primeros significados, podemos decir que insistir o querer ir a Tarsis es insistir en hacer nuestra voluntad. Es insistir en ir en contra de la voz o dirección trazada por Dios. Querer ir a Tarsis es insistir en salirnos con la nuestra y hacer nuestros caprichos, lo cual traerá al final a nuestra vida quebrantamiento, sueños fundidos o no consumados, metas no alcanzadas y rotas, sin hablar, hermanos, de muchas consecuencias más como tiempo perdido o desperdiciado. Entonces, poniéndonos en este contexto, ¿qué quiere decir querer ir a Tarsis? Vamos a enfocar o a dirigir nuestro mensaje hoy. Vamos a ver qué sucedió con la vida de estos dos hombres, aunque hoy veremos solamente la vida del rey Josafat, que quisieron ir a Tarsis. Y veremos sobre todo lo que puede pasar cuando nosotros insistimos también
en hacer también nuestra propia y necia voluntad. Disculpando, hermanos. ¿Qué significa? Significa querer ir a Tarsis, significa dejar a un lado la expresa, la clara voluntad divina, la clara y expresa voluntad de Dios. Mire, Josafat, como rey de Judá, era un hombre que hacía lo recto, ya lo vimos, lo leímos. Hacía lo recto delante de Dios, como ya vimos, y por lo tanto, y aunque no lo creamos, esto le daba a este rey una grandiosa ventaja. Escuche, hermano, porque yo sé que usted lo ha vivido. Este rey tenía una ventaja. Por ser piadoso, Dios da a los piadosos una mente, una inteligencia, una gracia privilegiada para todo, hermanos, para los negocios, para las transacciones, para tener ideas brillantes. Y usted dice, hermano, eso no es bíblico. Vamos a verlo, porque esto que le estoy diciendo, esta afirmación o esta aseveración, es clara y firme en toda la Escritura. Es más, se puede considerar, yo así lo veo, y lo escribí así: yo considero esta gracia de Dios, esta iluminación, este privilegio que Dios da a los suyos, como una bienaventuranza del cristiano, hermano, como una bendición. ¿A qué me refiero? Pues a recibir gracia, entendimiento, sabiduría de Dios para prosperar, para emprender. Mire Proverbios, lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 2, versos 6 y 7, dice: porque Jehová, dice, da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y escuche, el versículo 7 dice: Él provee de sana sabiduría. Escuche, de sana sabiduría. ¿A quién? A los rectos. Ese escudo a los que caminan rectamente. Hermanos, Dios da este tipo de entendimiento, de gracia para emprender, para hacer, para prosperar, hermano. Es decir, el cristiano es bendecido con gracia en todo lo que hace, siempre y cuando se tomen en cuenta algunas reglas que Dios pone. Josué, el libro de Josué, capítulo 1, verso 8 dice, este versículo no lo sabemos de memoria. El Señor le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y luego mire qué maravilloso, dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Vas a hacer prosperar tu camino. Todo te va a salir bien. Pero si respetas esto, si nunca se aparta de tu boca este bendito libro de la ley, que de día y de noche medites en él, que lo guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, y entonces como consecuencia viene, hermano, la prosperidad, y que todo fluya y salga correctamente. Pues hermanos, ¿qué les digo? Ya lo leímos. Estas reglas precisamente fueron las que Josafat no tomó en consideración. Los versículos 35 y 36 nos indican que Josafat estaba pasando por alto algo muy importante. Dice el versículo 35: pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó, dice, amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado ¿a qué? A hacer todo lo contrario que Josafat, a hacer impiedad. Era dado a la impiedad. Y el 36 dice otra vez: e hizo con él compañía
para construir naves que fuesen a Tarsis. Y construyeron, dice, las naves en Ezión-Geber. Hermanos, yo quiero que nos detengamos aquí y no quiero que nos confundamos en cuanto a lo que trato de decir. Debemos entender que el problema no era el proyecto de construir naves o barcos, porque le voy a decir algo, no es de todos, hermanos, emprender una empresa de esta magnitud. Hermano, no es de todos emprender grandes negocios, no es de todos, hermano, tener grandes ideas. Aunque Dios bendice a todos los suyos, hermano, hay gente que se le da el asunto de los negocios, de las grandes empresas. Pero el problema aquí, hermanos, era otro. El problema no era la idea de hacer una compañía mercante, de navíos mercantes. No, ese no era el problema. Josafat había hecho las cosas bien hasta antes de este punto, pero se le olvidó el hecho de no hacer alianza con los impíos, hermanos. Para Josafat, imagínese usted, ya dije que los reinos se dividieron, pero aún así, hermanos, los reinos, si usted lee el libro de los reyes y el libro de las crónicas, se va a dar cuenta, hermano, que siempre tuvieron relación los reyes de ambos reinos. ¿Por qué? Porque era un solo pueblo. Se habían dividido, hermanos, por cuestiones políticas, pero era el pueblo de Dios, eran los judíos divididos. Bueno, imagínense, para Josafat no era sencillo, ni poco tentador incluso, despreciar una alianza con el otro rey, Ocosías, el rey de Israel. Recordemos pues que aunque tenían y vivían en reinos separados, eran hermanos étnicamente hablando, eran judíos todos. ¿Cómo? Eran paisanos además, pero eran judíos con una misma sangre. Los padres de ellos eran los mismos y sobre todo tenían el mismo Dios. El reino de Judá, hermano, no tenía otro Dios diferente al reino de Israel. Era el mismo Dios, servían al mismo Dios, temían al mismo Dios, aunque, hermano, como vemos, Ocosías era un rey impío y Josafat no, era un hombre que temía a Dios. Pero además ambos eran reyes. Usted se explica esto, qué difícil debe de haber sido, pero aunque eran reyes, tenían la grandísima diferencia de que uno había decidido hacer lo malo ante los ojos de Dios y el otro hacer lo bueno. No es poca cosa, hermano. Hace algunas semanas en la célula hablábamos de que Dios no manda, decíamos, hacer la guerra. Estamos hablando de la familia, del orden de la familia. Y decíamos, Dios no manda hacer la guerra con nuestra familia, no. Y sin embargo, Hebreos nos dice, 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuanto más en la familia debemos procurar la paz. Pero veíamos cómo el Maestro Jesús enseña que irremediablemente el conflicto y hasta la guerra, hermanos, en el sentido de un conflicto duro y áspero, son manifestados muchas veces en nuestra casa, en nuestra familia, por causa. ¿Cuál es la causa regularmente, hermano, de los pleitos, de los roces así difíciles con padres, hijos, esposa, esposo? Pues la impiedad, la deslealtad de alguno de los miembros de nuestra casa. Si el hijo, la hija, el esposo, la esposa no quieren buscar a Dios, no temen a Dios, irremediablemente el hogar, dulce hogar, decíamos, se convierte en un infierno. ¿A cuántos nos tocó vivir eso, hermanos? Pues muchas veces, ¿verdad? Hemos de saber que en lo que dependa de nosotros, sí, hemos de seguir la paz con todos, pero de eso, a hacer alianzas, compañías, negocios, relaciones para hacer lo que expresamente sabemos que Dios reprobará, hermanos, es como el plan de hacer una visita a Tarsis, o en otras palabras,
es un fracaso anunciado, hermano. Es un fracaso anunciado. Tan así que Santiago lo dice, hermano, de una forma muy cruda. No sabemos este versículo, Santiago 4:4. Dice, como un lamento, dice Santiago, dice, oh almas adúlteras. Y luego pregunta, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Pregunta. Y recalca, reafirma la pregunta con una afirmación. Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esta declaración de Santiago es categórica, es inamovible. No hay tregua con esto, por más que queramos encontrar un lado bueno y amable. Y mire, sin entrar en detalles, no podemos dejar de notar que este tipo de relaciones son contadas y vistas por Dios como un adulterio espiritual. Y no quiero decir de ninguna manera, yo no quiero que me malinterprete y que diga, tengo que cortar toda relación con mi familia que no es cristiana. No, hermano. Estoy refiriéndome a casos donde usted hace alianzas para llevar a cabo proyectos de vida, proyectos de muchas cosas, hermano. Mire, yo a veces en casa, en la familia más bien, no en casa, en la familia, todos pasamos por esto, somos invitados a participar, hermanos, de eventos que no nos van a dejar nada bueno y lo sabemos. Y sí, a veces nos critican, nos juzgan de religiosos, de muchas cosas, pero hermanos, a veces es preferible soportar eso que ir a sufrir otro tipo de pérdidas. De verdad se lo digo, porque tan es así, yo hace algunas semanas, hermano, precisamente fui invitado por unos familiares a ir a una reunión donde se iban a reunir unos conocidos y vecinos de nuestra antigua colonia, de la colonia industrial, y me agradó. Le voy a decir algo, todavía no se llegaba el día, escuche, se lo digo así, hermano, todavía no se llegaba el día de la reunión y ya me estaban metiendo en problemas a mí. Ya me estaban diciendo que iban a tratar de a ver si me hacían que me tomara unas, y yo dije, pues qué necesidad, ¿verdad? Qué necesidad. Hermanos, este tipo de alianzas, por más que queramos encontrarles el lado bueno, hermano, es un fracaso anunciado, se lo vuelvo a repetir. Y Santiago dice que es un adulterio espiritual. Cuando usted y yo nos relacionamos, hermano, en algo que sabemos que desde el principio no está bien, hay adulterio espiritual. Ahora, estas recomendaciones y reglas de las cuales hablamos, a nosotros nos han sido dadas a conocer. Y es más, nos fueron dadas a conocer, déjeme le digo, de parte de Dios, por esa gracia de Dios, inclusive dada a nuestros padres, aunque nuestros padres no fueran cristianos. ¿Cuáles eran las recomendaciones de nuestros padres, hermano, cuando nos veían con malas amistades? Aun cuando nuestros padres no eran cristianos, con sus, ¿cómo se dice? Con sus excepciones, ¿verdad? Había padres que no les pudo haber importado que sus hijos vivieran, convivieran o se juntaran con quien fuera. Pero la mayoría de un padre, Dios le ha dado esa capacidad, esa gracia, aunque no sea cristiano, para decirle a su hijo, hijo, aguas, aléjate de ese muchacho, de esa muchacha. Ten cuidado, aléjate de las malas compañías. ¿Verdad que sí? Pero bueno, si por algún motivo nos faltó la ayuda, la dirección y consejo de unos buenos padres, nuestro Dios y Padre hoy, porque el mensaje es para hoy, para nosotros. El Dios y Padre nuestro nos enseña en su palabra y claramente estos preceptos que no podemos, hermano, soslayar o pasar por alto. Proverbios capítulo 1, los proverbios están llenos de estas recomendaciones, salud. Están llenos de estas recomendaciones. Proverbios capítulo 1 del verso 10 al verso 15 dice, y qué maravilloso que Salomón hable a su hijo y a nosotros de esta manera. Hijo mío,
Por eso quise poner el ejemplo de los padres, porque nuestros padres, a pesar de que no eran cristianos, tenían esto en el corazón. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, ¿qué dice? No consientas, dice, no consientas. Y luego si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Y luego la cosa se pone más interesante, más tentadora. Escuche, la tentación, hermano, siempre va a llegar a la puerta de nuestro corazón. Y luego dice, mira, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Ándale, echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa. Oiga, esto suena a un buen negocio, ¿verdad? Pareciera esto un buen negocio, pareciera que va a haber ganancia de esto. Pero dice Salomón, hijo mío, otra vez dice, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Amados, los planes pueden ser tentadores y aparentemente con miras a prosperar. Pero cuando nosotros desechamos los principios divinos, es como querer ir a Tarsis. Y ahorita vamos a ver qué más significa ir a Tarsis. Hermanos, no nos compliquemos la existencia pensando en si esto o aquello viene de Dios o no. Es muy sencillo. Te estás aliando con impíos para ir a un lugar donde Dios no quiere que vayas. Tienes en mente una transacción, una relación, un negocio con gente que es dada a la impiedad. Crees que tienes un buen nexo de amistad y de cosas en común con alguien que no tiene en común a Cristo Jesús y a su palabra como guía de su vida. Con seguridad, no habrá ningún futuro bueno en ello. Estás llevando tu vida con rumbo a Tarsis. ¿En qué puede terminar para un creyente una relación de esta naturaleza? ¿En qué puede terminar para un creyente una relación o pasar por alto estas reglas? El negocio de Josafat, en lugar de ganancias, lo único que dejó fueron pérdidas, hermano. Segundo libro de Crónicas 20:37, el último versículo que leímos de Josafat, dice: entonces Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía, escuche el por qué, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves, inmediatamente viene la profecía, la palabra, la advertencia, y el cumplimiento llega a la puerta. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. El negocio naufragó y se fue a pique, porque Josafat no estaba haciendo la voluntad de Dios, sino sus propios planes personales. Cualesquier negocio, proyecto, relación, transacción con condiciones impías o de impiedad, en lugar de ganancias, lo único que dejará serán pérdidas, porque siempre que insistimos en hacer nuestra propia voluntad y no la de Dios, habrá pérdidas para nosotros. Por mucho que insistamos, por mucho que trabajemos, cuando Dios dice no, siempre será no. Él mismo se encargará, hermanos, de poner obstáculos. Él mismo se encargará de que algo no salga bien, que el préstamo no sea aprobado, que la visa no se la den, que la familia no le brinde su apoyo, que seamos defraudados, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora usted dice: híjole, qué triste es perder. Le voy a decir algo, esto también es una bienaventuranza de los hijos de Dios. Yo espero que entendamos esto, hermano. Las pérdidas
de un hijo de Dios y que vienen de parte de Dios, debemos verlas como una bienaventuranza, como una bendición. Podemos querer ir a Tarsis, pero que Dios se encargue de que no lleguemos a Tarsis es una gran bendición, hermano. ¿Por qué? Porque llegar a Tarsis es, hermano, terminar mucho peor en comparación con las pérdidas que podamos tener queriendo ir. Es gran ventaja la que tenemos los hijos de Dios, que el Señor nos impida ir. Escuche, que el Señor nos impida ir a donde solo encontraremos mal. Y sí, si pasamos por alto lo que ya sabemos que está mal e insistimos con nuestros planes de ir a Tarsis, sufriremos pérdidas financieras, tendremos afectaciones morales, tendremos tiempo perdido, hermano, que el tiempo hoy siempre, pero hoy más que nunca debe ser redimido, debe ser bien utilizado. Pero aún así, estas pérdidas y fracasos serán para bien o para librarnos de males mayores. Véalo así, veámoslo así. Miren, yo quisiera que veamos un ejemplo muy contrario y que pudo haber sido como el de Josafat. Usted lo conoce. Yo quiero que miremos a Pablo, a Silas y a Timoteo ser dirigidos magistral y meticulosamente por el Espíritu Santo. Pero esta experiencia pudo haber terminado de forma muy semejante a la del rey Josafat. Libro de los Hechos, capítulo 16, versos 6 y 7. 5. No, me equivoqué, hermana. Pase al 6, por favor. Hechos 16, 6. Sí. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. Escuche, ¿dónde? En Asia. Y ponga mucha atención porque ahorita vamos a volver a esto, hermano, que es sumamente interesante. Y el versículo 7 dice, pero bueno, dice que fue prohibido por el Espíritu Santo que predicaran o que hablaran la palabra en Asia. Y el 7 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron, dice, ir a Bitinia. Y otra vez dice, pero el Espíritu no se los permitió. Y usted se preguntará, porque yo me lo pregunté, ¿cómo se lo hizo saber a Pablo, Silas y a Timoteo el Espíritu Santo que no debían predicar ahí, en esa zona? Y tratando de investigar, hermano, encontré que algunos dicen que fue posiblemente por medio de un profeta que les habló y les dijo que no fueran a predicar. Otros dicen que fue por medio de una visión, otros que fue una convicción interior muy fuerte en la vida de estos hombres servidores, que no dejaba lugar a dudas, que no debían predicar ahí. Ahora, está escuchando lo que estoy diciendo, hermano. El Espíritu Santo, bueno, lo que dice la Escritura, no lo que yo digo, lo que dice la Escritura. El Espíritu Santo estaba prohibiendo ¿qué cosa? Que no predicaran en cierta área, en Asia. Y usted dice, pero ¿cómo? Vamos a hacer una pausa aquí, ¿verdad? O déjeme continuar, pero esto para mí es muy extraño. Otros dicen, para terminar con los ejemplos de lo que encontré, que existe la posibilidad de que aquí fue donde esa cuestión de salud, ese aguijón en la carne, en la vida de Pablo, se puso serio, la enfermedad que Pablo tenía y por la cual Pablo oró que le fuera quitada, fue lo que impidió. Exactamente no sabemos, hermano, qué fue lo que impidió que estos hombres predicaran. Pero lo que sí le digo es que el caso de Pablo y sus compañeros es un caso muy extremo que nos debe llevar a una profunda meditación en cuanto a las decisiones que usted y yo tomamos para hacer o no hacer
lo que a veces nos proponemos hacer. ¿Por qué le digo esto, hermano? ¿Por qué le digo esto? Porque si usted y yo a veces tomamos como poca cosa hablar y pedir dirección a Dios en algún negocio, en algún plan, en alguna transacción, en alguna relación, etcétera, etcétera. Si no tomamos en cuenta a Dios para esas cosas, imagínense Pablo, Silas y Timoteo, hermano, les fue prohibido hablar la palabra por el Espíritu. ¿Cuánto más nosotros en nuestros quehaceres, en nuestras transacciones, en nuestras cosas más triviales, más mundanas, más terrenas, tenemos que tomar en cuenta a Dios y no persistir en hacer lo que Dios tal vez no quiere que hagamos, en ir a Tarsis? ¿Quién va a creer, hermano, que Dios no quiere que se predique en cierto momento o en cierto lugar o a ciertas personas? ¿Quién va a creer esto? Pues aquí dice que Dios a veces detiene y no quiere. Cuánto más nosotros, digo yo, debemos pedir dirección divina sobre nuestros planes, sobre nuestras relaciones, que muchas veces nada tienen que ver con el establecimiento del reino de Dios en este mundo, hermanos. Cuánto más nosotros. Así que hay pérdidas, hay tropiezos, alabemos a Dios en esta tarde. Si Él nos estorba ahora a nosotros, si estamos insistiendo en ir a Tarsis o en hacer nuestra sola voluntad. Pero vayamos un poco más allá. Pidámosle a Dios, pidámosle que nos impida hacer lo que nosotros queremos y que seamos conducidos y guiados por su Espíritu. No solo para hacer lo correcto, sino para no hacer lo que no conviene, hermanos. Yo sé que vivir una vida cristiana, nominal, es decir, fácil, sencilla. ¿Cuál es mi vida cristiana fácil, nominal, sencilla? Es esa que digo, pues el domingo voy a la iglesia, el miércoles ahí me presento, el domingo me la llevo tranquila. Pero hermano, nuestra vida cristiana no termina saliendo de las puertas de esta iglesia. Nuestra vida cristiana tiene que continuar en casa, en los negocios, en la escuela, en el trabajo, con los vecinos, a toda hora. Y en ese lapso mayor que el que vivimos aquí congregados, porque es mayor el tiempo que pasamos fuera de estas cuatro paredes, es ahí donde nosotros tenemos que tomar en cuenta a Dios en todo lo que hacemos, decimos, hacemos, hermano, sobre todo. Pidamos cada día ser librados de ir a Tarsis o de hacer nuestra propia voluntad. Que Él se encargue, yo no sé si usted se atreva, pero sería lo mejor. Que Él se encargue de cerrarnos toda puerta y posibilidad de salirnos con la nuestra. Y que nos demos cuenta ya como creyentes, ya hermanos, ya tenemos que darnos cuenta a estas alturas de la vida que nosotros no podemos hacer lo que queremos. Y a lo mejor su corazón dice, que no. Pues hermano, se ríe la hermana, es cierto, hermano. Yo quiero que veamos a Jesús, nuestro mayor ejemplo. Mateo 6:10 dice, y nosotros conocemos este pasaje, es una oración. Así Jesús enseñó a orar a los suyos, a sus discípulos. ¿Cómo les enseñó a orar? Les dijo, oren así: venga tu reino, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Y luego, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y Lucas 22:42, cuando Jesús estaba en el monte Getsemaní, en el huerto, antes de ser crucificado, le dijo al Padre en oración otra vez: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, este momento amargo, difícil, duro de sobrellevar, pásalo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No nos bastan estos ejemplos, hermano. Yo quisiera que volviéramos
al ejemplo del libro de los Hechos, hermano, de Pablo, Silas y Timoteo. Pero ahora, hermano, de otra forma. Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, el Señor se encarga de hablarle a 7 iglesias. Al principio de la revelación, lo primero que Dios hace es hablarle a 7 iglesias. ¿Y qué cree? Que entre esas 7 iglesias, ahora estaban las iglesias a donde Pablo, Silas y Timoteo no se les permitió hablar, pero que ahora Dios mismo dirigía sus benditas palabras. Algunas iglesias para consolación, a otras para una dura exhortación, pero hoy hablaremos de esa, a la que Dios consoló de una manera maravillosa y que le dijo cosas muy significativas a la iglesia de Filadelfia, que se encontraba en Asia, en esa área donde Pablo no le fue permitido predicar en esa ocasión. Apocalipsis 3:7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero. Y luego mire lo que dice: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Escuche, hermano, este es nuestro Dios, ese es el Dios en el que usted y yo hemos creído. Ese es el Dios en el que al parecer usted y yo hemos confiado nuestra vida y al que decimos servir. Es un Dios que tiene la llave, que tiene la autoridad para decir: hasta aquí, más allá no, o pásale, síguele, y nadie te va a detener. Yo quiero que entendamos esto. Aquí se habla de una llave, la cual simboliza toda autoridad. Nos enseña que Dios es el dueño de nuestra vida. Simboliza autoridad. Hermanos, esto indica que nosotros no tenemos la llave de nuestro camino y de nuestro futuro, sino que está en las manos y sola voluntad de Dios, ante la cual nada debemos intentar hacer por cambiarla y modificarla, porque será en vano. No vayas a Tarsis, hermano. No sigas intentando ir a Tarsis. Ahora, muchas veces nosotros como creyentes, yo sé que a todos nos pasa, a mí me pasa. Todos nos encontramos muchas veces en dilemas mentales, en dilemas del corazón, no sabiendo cómo decidir si haremos la voluntad de Dios o no en algún negocio, en algún trato, en alguna relación. Pero como podemos ver en el caso de Josafat, ¿cómo podía prosperar un negocio entre un rey temeroso de Dios y un rey impío? Es una pregunta. ¿Cómo podía prosperar? No hay también para nosotros una guía para librarnos del error y saber con claridad lo que Dios aprueba y desaprueba, hermanos. No hay. Estamos a la deriva de nuestros dilemas mentales y del corazón. Estamos solos en la decisión. No, hermano, en los versículos siguientes de Apocalipsis, el Señor hace notar a la iglesia de Filadelfia cómo y por qué ellos tenían puertas abiertas en Dios y cómo ellos eran reconocidos por Dios en el camino y en las decisiones correctas. Camino que, por cierto, el camino de Filadelfia no era a Tarsis, hermano. Era el camino a la voluntad divina de Dios, era el camino al cielo. Dice Apocalipsis 3:8, después del versículo 7, donde Dios le dice que Él tiene la llave, que Él abre y que ninguno cierra, y que cierra y ninguno abre. Dice: yo conozco tus obras. Y dice: he aquí, he puesto delante de ti otra vez una puerta abierta, dice, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza. Aquí empiezan, hermanos, los reconocimientos para esta iglesia y el por qué una puerta de Dios se abre. Hermano, en lo que nosotros, si usted quiere prosperar, tiene que tomar en cuenta esto que sigue. ¿Por qué? Dios había abierto puerta abierta que nadie podía cerrar para Filadelfia.
Dice, porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Pero también, hermano, yo quisiera detenerme en esto brevemente. Dice, tienes poca fuerza. Esto implicaría, hermano, que Filadelfia, yo leí la historia de Filadelfia, es muy interesante, hermano. Es muy interesante, se la recomiendo. No era una ciudad, hermano, muy grande. La hicieron ahí, hermano. ¿Sabe para qué se fundó la ciudad de Filadelfia? Con el único propósito de que el idioma, la lengua griega se esparciera y se diera a conocer. Pero lo maravilloso es que cuando el evangelio llega a Filadelfia, no se dio a conocer solamente la lengua griega, el idioma griego, sino que se dio a conocer el bendito evangelio de la salvación. Y aunque era una ciudad, hermano, pequeña, no predominante ni muy importante, por eso dice, tenía poca fuerza. Había obstáculos para hacer el bien y tantas tentaciones para hacer el mal, pero todavía les quedaba un poquito de energía. No estaban muertos en cuanto a las cosas esenciales de la buena y de la sana doctrina. Y mientras ese sea el caso, hay puerta abierta, hermano. Hay puerta abierta para quienes quieren hacer el bien en este sentido. Lo mismo se aplica para el creyente. Tal vez no seamos creyentes o una congregación destacada y de grandes empresas y proyectos, pero con la poca fuerza, hermanos, para mantenernos apartados del pecado y de la contaminación, Dios abrirá puertas para usted y para mí. Versículo 9. Apocalipsis 3:9, el versículo que sigue, dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Podemos hablar de esto, hermano, pero ocuparía mucho tiempo. Yo quiero que nos enfoquemos al final del versículo. Dice: he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Y luego dice al final: y reconozcan que yo te he amado. Dice: yo te he amado. Escuche esto. Las iglesias están llenas de personas que dicen amar a Dios. Pero esto habla de algo diferente y yo creo que debemos asegurarnos más bien de que somos amados de Él. Son cosas diferentes. Porque lo primero, es decir, si yo pregunto ahorita ¿cuántos amamos a Dios? Yo no creo que alguien entre los que estamos aquí y con los que faltan, si lo hiciéramos también con ellos, nos dijeran yo no. Todos diríamos sí, yo amo a Dios. Pero esto es muy subjetivo. ¿Quién puede comprobar eso? Pues nadie. Las palabras se las lleva el viento y dicen por ahí que de lengua me como un plato, hasta 2 o 3, ¿verdad? Sí, pero hermano, lo segundo, se comprueba cuando Dios abre puertas, cuando Dios prospera una vida, cuando Dios nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, cuando Dios nos bendice, hermano, de tal manera que a pesar de las tentaciones y dificultades, salimos, hermano, a flote. Esa es la diferencia. Filadelfia no estaba libre de congojas, es más, hubo un tiempo en que no permitió Dios que se les predicara. Pero cuando llegó el momento, hermano, la espera valió la pena. Hermanos, Dios, cuando ama a alguien, lo bendice, lo prospera, lo saca adelante, muestra claramente su voluntad y prospera lo que se hace sin riesgo, escuche, sin riesgo de error o pérdida. El Salmo 127:2, usted lo conoce, dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Dice: pues, ¿a quién da su amado el sueño? Dios a su amado es al que da el sueño. Dios al que ama le da descanso, le da reposo, le da gozo, le da paz, le da seguridad. A su amado
No dice que a los que aman a Dios, Dios les dará el descanso, el reposo, la paz, el sueño. Porque el sueño es eso, es la gratificación que tenemos de que todo lo que hacemos al final recibimos lo que esperamos, lo que anhelamos, un descanso, un reposo, una bendición. Pues hermano, esto es para los que Dios ama, para los amados de Dios. Apocalipsis 3:10 sigue diciendo: por cuanto has guardado, dice, la palabra de mi paciencia. Ya había dicho el Señor que por cuanto se guarda la palabra, pero ahora Dios añade una palabra más a guardar la palabra de mi paciencia, y en un momento la vamos a ver. Ya voy a terminar. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Hermanos, decíamos ahorita en la oración, estamos libres los cristianos de sufrir en este mundo. No estamos libres. Estamos libres, hermano, de padecer juicio que vendrá. Posiblemente no estemos libres, pero Dios nos va a guardar en esa hora de la prueba que puede sobrevenir sobre el mundo entero. Dice: para probar a los que moran sobre la tierra. Mire, el Señor reconocía algunas cosas en esta iglesia. Guardaban su palabra. Guardar la palabra de Dios, hermano, no significa tomar nuestra Biblia y ponerla bajo llave para que no se empolve, para que no se maltrate, sino en seguir la verdadera doctrina cristiana y en poner por obra la palabra de Dios en cuanto a lo que es justo e injusto, malo o bueno. Pues estos habían permanecido fieles al mensaje del evangelio, sin alterar su contenido ni abrazar enseñanzas heréticas. Por supuesto, este es uno de los propósitos principales de Satanás al atacar a la iglesia: sustituir la palabra de Dios, diluirla, mezclándola con otras cosas. Esta iglesia se nos presenta como un ejemplo de pureza en este sentido. Habían guardado la palabra, la doctrina, pero además dice: has guardado la palabra de mi paciencia. Y este agregado de paciencia revela que la iglesia de Filadelfia no la había tenido tan fácil, hermano, en su andar con el Señor, sino que habían tenido que soportar diferentes pruebas, guardando, es decir, practicando, viviendo la palabra. Es decir, también conservando la sana doctrina y practicando y viviendo las enseñanzas de Cristo en medio de diversas pruebas. Ya le dije, es increíble saber que esta iglesia y las otras 6 mencionadas aquí en Apocalipsis son esas regiones donde Pablo, Silas y Timoteo fueron estorbados por el Espíritu Santo para no predicar 40 años antes. 40 años antes el Espíritu le dijo a Pablo: no, aquí no prediques todavía. Y ahora vemos, hermano, a esta iglesia con puertas abiertas, diciéndole el Señor: te voy a guardar a la hora de la prueba de este mundo, y te voy a abrir puertas, y nadie va a cerrar las puertas que yo abra para ti. Hermanos, el porqué de aquello que sucedió con Pablo, Silas y Timoteo 40 años antes no lo sabemos con claridad, pero a veces la paciencia es necesaria para recibir una puerta abierta de parte de Dios. No se desespere, no se alíe, no trabe relación con los impíos si está esperando lograr algo, hacer algo. Tenga paciencia, hermano, que Dios abrirá puertas si es que tomamos en cuenta o si es que guardamos la palabra de su paciencia. Aparte, por último, dice: no habían negado su nombre. Este reconocimiento es hecho en base a que Filadelfia, en el momento de la crisis, de la persecución y la espera con paciencia, nunca comprometieron su fe. Nunca se aliaron, nunca se refugiaron en el paganismo, nunca negaron la fe en Cristo. Y mire, cuando los cristianos eran llevados ante magistrados paganos en este tiempo, hermanos, de persecución, se les exigía públicamente que repudiaran, que renunciaran a su fe, a Cristo Jesús. Usted dice: bueno, en aquellos tiempos. Hermanos, las cosas que están sucediendo hoy en día van que vuelan.
para ponernos a prueba nosotros hoy los creyentes, a ver si somos o no somos creyentes, a ver si nos mantenemos firmes y sin fluctuar, como dice la Escritura. Para allá vamos, hermano, para allá vamos. No lo olvide, medítelo, órelo y pida que Dios, hermano, le abra puertas para mantenerse firme, porque esto, hermano, está por llegar. Miren, en medio de las persecuciones que asolaron en los primeros tiempos, los miembros de la iglesia de Filadelfia posiblemente fueron convocados a un juicio de este tipo y al parecer lo soportaron con firmeza. Nosotros también podemos caminar confiados en lo que hacemos, sin temor al fracaso, decíamos, y a la pérdida, si guardamos su palabra y no negamos su nombre con nuestros actos, con nuestros negocios, con nuestras relaciones y transacciones. Y esto, escuche, y esto, aunque la puerta de la oportunidad se nos presente como a Josafat. Porque a veces decimos, es que es una ganga, es una gran oferta que no podemos despreciar. Pudiera salir de pobre, pudiera salir de tal o cual problema. Hermano, si no es la voluntad de Dios y quebranta las reglas de la santidad, de la pureza, del apartamiento de los impíos, hermano, no le busque, no entre en dilemas de corazón y de mente. Tenemos una palabra muy clara, tenemos preceptos, principios. Mire, aunque la palabra de Dios da testimonio de que Josafat hizo lo bueno delante de Dios, como ya vimos, no podemos negar que este rey era obstinado en querer salirse con la suya. Le voy a decir por qué. La Biblia nos dice que no fue esta la primera vez que emprendió un camino al lado del rey impío Ocosías. El primer libro de los Reyes demuestra que aún mostrando por profecía que no debía hacer esta clase de alianzas con los impíos, fue a la guerra con el otro rey y casi le cuesta la vida. Oiga, qué testarudez. Usted dice, ay, tremendo Josafat. Hay tremendos de nosotros, hermano, cuando insistimos, después de una y otra advertencia de parte de Dios, después de una y otro cerrón de puertas en las narices, seguimos insistiendo en querernos salir con la suya. Mire, primer libro de Reyes 22:2, dice, vámonos rápido, ya voy a terminar. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. ¿Quién inició este camino? ¿Quién inició esta relación? El rey bueno, el rey temeroso de Dios. ¿Qué andas haciendo? Pisando esos terrenos. Él inició este camino. Primer libro de Reyes 22:4. Y dijo a Josafat, le dijo ya el rey, entrada en relaciones, el rey impío le dijo, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Hermano, Josafat necesitaba lentes nuevos. Josafat necesitaba una perspectiva correcta, necesitaba lentes, pues las cosas no eran así, excepto con lo de los caballos. Los caballos son los mismos en todos lados. Hermano, pero usted y yo no somos iguales a los de allá afuera. El pueblo de Dios no es igual al pueblo de allá afuera, ¿o usted cree que sí? A veces seguimos creyendo que sí y vamos a pagar las consecuencias de esto, hermano. Versículo 17. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel, dice el profeta Micaías. La palabra profética, hermanos, de parte de Dios por boca de Micaías fue muy clara. Y el rey Josafat la escuchó. Entonces él dijo, el profeta le dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvanse, ¿qué andan haciendo? Vuélvase cada uno a su casa en paz, no le busquen, les dijo el profeta. 18. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te había yo dicho, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Qué terrible, hermano, ceguera cuando alguien ve, hermano, en el estorbo misericordioso de Dios, en un cerrar de puerta de parte de Dios como algo malo. Qué triste. El verso 19, entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Verso 20, y Jehová dijo,
¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. 21. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? 22. Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas, tal como había pasado. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. 23. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. 24. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, verso 25: he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. 26. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. 27. Y dirás: así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Verso 28. Y dijo Micaías: ay, 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 le dijo: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo: oigan todos, pueblo, óiganlo. La terquedad, hermanos, y la obstinación persistieron. Después de todo esto, Josafat tercamente, obstinadamente persistió en hacer lo que quería, en ir a Tarsis. Primer libro de Reyes 22-29. Subió pues, dice, el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galad. Decíamos, esto casi le cuesta la vida. El versículo 32 dice: cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. Lo confundieron. No, él se confundió entre los impíos. Y dijeron: este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Dice: mas el rey Josafat gritó. Y usted dice: ¿gritó? ¿Qué gritó? Qué triste condición de que nuestra terquedad nos exponga a la muerte y al peligro de muerte. Qué necesidad, hermanos. Pero fíjese, mire, porque este versículo dice: Josafat gritó, como diciendo: ay, pues no, que muy macho. No, mire la misericordia de Dios otra vez, hermano. Porque aún en nuestra terquedad, nosotros como cristianos tenemos un ayudador, pues como nos dicen otras versiones, Dios nos oye cuando a Él clamamos. Dice la versión Torres Amat, escuche, porque esto de que gritó, pues uno dice: ¿gritó de qué? ¿De terror, de espanto, de qué? Sí, pero mire lo que dicen otras versiones, dice: como fuesen pues los capitanes de los carros de Josafat, se figuraron que era el rey de Israel, y arrojándose encima peleaban contra él. Y luego dice esta versión, dice: Josafat entonces dio voces al Señor, clamó a Dios. Pues hermanos, pues sí, pero ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? La Biblia, Dios habla hoy, 2002, dice: y cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, pensaron que él era el rey de Israel y le rodearon para atacarle. Entonces Josafat gritó pidiendo ayuda. La Biblia textual, y es la última, dice: y sucedió que cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: de seguro ese es el rey de Israel, y se dirigieron a él para atacarlo. Pero Josafat clamó. No que no. Qué terrible, hermanos. Es que, hermano, terminemos clamando, llorando, lamentando cuando Dios nos advirtió una y otra vez. Conclusión: tenemos como creyentes, sí, una gran ayuda en Dios. Aquí Dios escuchó a Josafat a pesar de su obstinación, de su terquedad, y el texto que vimos al inicio nos enseña que Dios desbarató sus planes. Segundo de Crónicas 20:37 dice: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron, dice, y no pudieron ir a Tarsis. Qué grande misericordia la de nuestro Dios,
que a pesar de nuestra insistencia de ir a Tarsis, es decir, de hacer nuestra voluntad, Él nos estorbe, hermanos, para no hacernos más mal. ¿Quién como nuestro Dios, hermanos? ¿Quién como nuestro Dios? Y digo más mal, hermano, porque siempre habrá pérdidas cuando queramos ir a Tarsis. Para Josafat, la pérdida fue perder toda su inversión, su proyecto, su tiempo, pero estuvo en riesgo de perder su vida misma. Termino. Que Dios nos enseñe a no insistir en querer ir a Tarsis, y espero que entienda lo que esto significa ahora. La vida sería más sencilla para el cristiano si dejáramos de querer hacer nuestra voluntad y buscáramos en su palabra directrices, direcciones claras para nuestras vidas, como nos recomienda el autor a los Hebreos. Hebreos 12:13 dice: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. El significado es que debemos quitar todos los obstáculos y tentaciones pecaminosas del camino para que no tropecemos y fracasemos. Cualquier tendencia maligna, hermanos, que haya en nuestro corazón, debemos esforzarnos por eliminarla o enmendarla, no sea que nuestra de por sí cojera. Aquí dice, hermano, que estamos cojos de por sí. Entonces tenemos que buscar sendas derechas para nuestros pies. ¿Qué andamos buscando? Caminos retorcidos allá afuera. Busquemos sendas derechas para nuestros pies. Aquí hay una alusión, hermano, también a las palabras de Salomón cuando nos dice, por último, y con las cuales termino, Proverbios 4:25 al 27. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean como rectos. 27, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Seamos agradecidos por cualquier pérdida que haya impedido la pérdida de nuestra alma, hermanos. Alabemos al Señor que nos buscó y no nos dejó perecer en nuestros pecados, camino a Tarsis, porque para allá íbamos y Dios nos estorbó, Dios se atravesó. ¿Quiere alabar a Dios, hermano? Póngase de pie. Hablaremos del caso de Jonás dentro de 15 días, si Dios lo permite. Está intentando hacer algo, hermano. Va en camino a Tarsis. Ha entablado alguna relación, algún negocio, alguna transacción con alguien que no debe hacer. Deténgase, deténgase. Mire que Dios es bueno y no solamente nos detiene a través de profetas, de visiones, de cosas como estas, sino más que nada a través de su palabra. A tiempo llega el Señor. Yo no sé, ni conozco nada de usted, pero para mí, hermanos, para mí en lo particular, esto es de suma importancia. Yo no tengo por qué hacer mi voluntad si digo servir a mi Señor. Yo no tengo por qué hacer lo que yo quiero e insistir en lo que yo quiero si el Señor quiere otra cosa para mí. Soy su siervo, soy su hijo. Que el Padre nos guíe, que el Señor nos guíe y dicte nuestros caminos. Gracias, Señor, te damos en esta tarde. Aquí está tu pueblo, mi Dios, te bendecimos y te adoramos dándote gracias. Señor, ayúdanos. Pon, Señor, nuestra visión en perspectiva. Ayúdanos a guardar tu palabra y a guardarla con paciencia, Señor, también. Y ayúdanos a no negar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a no negar tu nombre y a guardar tu palabra, no haciendo, Señor, nuestra propia voluntad. No involucrando, Señor, nuestra vida santa, apartada, Señor, como tú la apartaste cuando viniste a nosotros. Señor, contaminándola, Señor, con relaciones, con tratos, con transacciones, Señor, con negocios, Señor, con los impíos. Señor, consérvanos, ayúdanos a conservarnos puros, como dice tu palabra. Aparta nuestro pie, Señor, como acabamos de leer, del mal, que no nos desviemos a diestra ni a siniestra. Señor, te necesitamos,
Señor, qué diferente sería nuestra vida, ciertamente, si nosotros fuéramos nobles, Señor, aprendices tuyos, Señor, y sencillos hijos de Dios. Te necesitamos, Señor. Limpia nuestros ojos, limpia nuestro corazón, líbranos de toda contaminación y ayúdanos, Dios, a trazar sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga, Señor, del camino como acabamos de leer. Señor, cuánto te necesitamos. Líbranos, Señor, de querer ir a donde tú no quieres. Líbranos de ir a Tarsis. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén.